Bien, continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo y estaremos meditando hoy en los versículos que continúan allí en el capítulo 4, del 18 al 31. Capítulo 4, versículos 18 al 31. Le pido que por favor me acompañe allí. Éxodo capítulo 4, versículos 18 al 31. Así dice el Señor. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Dios, Padre, te damos gracias por este nuevo tiempo, Señor, en el que podemos acercarnos a tu palabra como iglesia, como comunidad, Señor. Y rogamos, Dios, que tu palabra, Señor, venga para ir, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, ser sembrada allí, Dios, y produzca fruto. Que estemos atentos, Señor, a lo que tú hablas el día de hoy, pero también rogamos, Señor, que sean solamente tus palabras, Dios. Conocemos, Señor, que tu palabra es sabiduría, y nosotros en nuestra oscuridad, Señor, en nuestra limitación, quizás muchas veces, Señor, no podemos profundizar, pero te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones lo que deba ser necesario para este día, Señor, y para lo que cada uno de nosotros necesita, pero que como hombres, Señor, no lo desechemos, no lo dejemos, Señor, de lado, sino que cada día meditemos en tus palabras y podamos, Señor, ser edificados por ellas para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar hablando acerca del tema que estaba mencionando en la Santa Cena, y es que cuando nosotros vemos cosas que el hombre ha creado, cada cosa tiene un propósito. Nosotros como seres humanos creamos, por ejemplo, las sillas en las que están sentados tienen un propósito y deben cumplir con ese propósito. Desde su estructura, desde el diseño que tiene, cumple con un propósito. Y cada cosa que nosotros hemos creado. De la misma manera, el Señor ha creado el universo, creó todo, la tierra y todo lo que habita en ella. Y cada cosa cumple con un propósito. Nosotros hemos podido ver aquí en Éxodo que aunque Moisés ahora se encuentra obedeciendo la palabra que le había dado o la orden que le había dado el Señor, no hay cómo representar a Moisés como un héroe de proporciones sobrehumanas, con inmensas habilidades y una personalidad para sacar a Israel de la esclavitud. No hay forma, él es un ser humano insuficiente.
un ser humano con naturaleza pecaminosa también. Y acá podemos ver, hermanos, como en otras partes de la Biblia, la dolorosa y honesta presentación de la Escritura acerca de las debilidades y defectos de los seres humanos. El Señor le ha llamado desde la zarza y Moisés ha presentado objeciones. Y Dios ha respondido pacientemente a cada una de esas objeciones y a la final va a tener que ir porque no tenía ninguna opción. El Señor le llamó y eso era lo que él debía hacer. Algunos quizás, hermanos, decimos o dicen, quizás nosotros no, pero hemos escuchado personas que dicen, soy salvo, entonces ahora puedo hacer como yo quiera. Sobre todo en el tema de la doctrina en cuanto a la salvación, que no se pierde. Entonces las personas creen que pueden hacer como ellos deseen. Algunos al oír, por ejemplo, salvos, siempre salvos, entonces entienden que ya puedo hacer lo que yo quiera. Y eso nos debe llevar a pensar, bueno, soy salvo, entonces en esta vida, en este tiempo, en este momento en el que estoy caminando aún en este desierto, como habíamos hablado hace 8 días, el Señor me ha salvado y debe tener un propósito, porque todo lo que Él hace tiene un propósito. ¿Para qué Dios me ha salvado? Porque el fin no reposa en mí, el fin termina reposando en el Señor. Hemos visto que Dios salva, hermanos, para liberar de la esclavitud a ese pueblo de Egipto, de Israel, perdón, para evitar la condenación que viene sobre quienes no han sido salvos, y eso es verdadero. Nosotros, al ser salvos, somos librados de la esclavitud, somos librados de ese castigo, de la ira de Dios. Pero hay más que eso, no es una salvación para librarnos, hermanos, como quizás también en otras iglesias lo han presentado, de enfermedades o de deudas. Quizás incluso algunas crisis financieras puedan venir por nuestra propia insuficiencia y nuestro propio pecado, por mi propia esclavitud, y que al ser librado de la esclavitud, pues esas cosas empiezan a tomar otro tinte, empiezan a mejorar, pero no somos salvos específicamente para solucionar esas cosas. Y aunque somos salvos de la ira de Dios y de la esclavitud del pecado, hermanos, eso va a implicar un caminar en esta vida ya como personas salvas. Y entonces esa vida siendo salvos acá en la tierra, ¿cómo la vivimos? ¿O qué propósito tiene acá en la tierra el que seamos salvos? ¿Cuál es el propósito del Señor? Porque así como cuando Él creó todo, este tema de la salvación también tiene un propósito, tiene un fin y está determinado por Dios. No solamente el fin, sino la forma como se debe llevar a cabo, y también los tiempos son determinados por Él. Y la razón es porque el propósito de la salvación reposa en Él, y es lo que vamos a ver el día de hoy, el propósito supremo de la salvación. El propósito supremo de la salvación. Este es nuestro título para el día de hoy. La salvación aquí en la tierra tiene como fin el ser llevados a cumplir con ese propósito para el que fuimos creados, y es glorificar a Dios. Esa gloria se da en la medida en que creemos y obedecemos. La palabra dice no solamente oidores, sino hacedores. Y entonces llevamos a otros al conocimiento de Dios también. Es Dios quien ha determinado las formas en que esto sucede. Es Él quien determina los tiempos y también la forma como deben suceder las cosas. Podemos ver un orden en la forma como el Señor va obrando, porque también Él no solamente ha dicho cuál es el propósito, sino que deja el modelo como se debe llevar a cabo. Moisés era un enviado de Dios para librar al pueblo de Israel, para salvarlo, para extender la salvación de Dios hacia el pueblo. Pero el fin supremo no era el hombre. Al contrario, la vida del hombre debe alinearse al consejo de Dios en todo aspecto, porque el fin, el propósito es la gloria de Dios. Y en el primer punto, quisiera que viéramos que en ese propósito, para el cumplimiento de ese propósito, Dios obra en lo individual para su propósito. Lo veremos en los versículos 18 al 23. Dios obra en lo individual para su propósito. Moisés ya fue llamado, Moisés ya fue salvado, fue llamado y ahora inicia su camino con Dios, su caminar en esta vida, y vemos entonces cómo inicia
a caminar por esa senda de la obediencia cuando leemos estos versículos, a atender lo que Él debe atender, a hacer lo que debe hacer, porque no hay opción, es Dios quien lo está enviando y es Dios quien está con Él, como ya le había dicho. En el versículo 18 dice que Él lo primero que hizo fue ir a su suegro Jetro para avisarle que Él saldría hacia Egipto. No le cuenta todos los detalles, simplemente le dice: voy a ir para ver si mis hermanos viven. Así que Moisés obedece a Dios y va a cumplir con el propósito para el que fue llamado. Va a llevar el mensaje, a cumplir con su misión. Y nosotros como iglesia tenemos una misión. La iglesia tiene una misión el día de hoy, la gran comisión: predicar para que oigan e invoquen el nombre de Jesús. El propósito que tenemos, hermanos, ustedes, el propósito que tengo yo como persona que ha sido llamada al Evangelio, es proclamar el nombre de nuestro Salvador, el nombre con el que se presentó delante de Moisés, porque solo en su nombre las personas pueden ser salvas. Moisés vuelve de Oreb, donde su suegro, y le dice: voy a visitar a mis familiares para ver si aún viven, y vemos la primera implicación en esta obediencia. Moisés organiza las cosas que debe organizar para empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Deja las cosas claras, deja las cosas organizadas para, no simplemente se va, sino que viene y organiza y habla con su suegro para avisarle que él va a emprender este viaje. Pero hay algo más de fondo allí, y es que Moisés está dejando un estilo de vida que había estado practicando y llevando por los últimos 40 años. Abandonó lo que él venía haciendo. Recordemos también a Abraham cuando Dios le hace el llamado: vete de tu tierra y de tu parentela. Abandonar lo que se estaba haciendo. Pablo debió abandonar su estilo de vida que le prometía una carrera exitosa como gran líder en la nación de Israel. Pero ese éxito implicaba perseguir al pueblo de Dios. Ese éxito implicaba ir en contra de la voluntad de Dios, así que el llamado es a que ya deje esa vida. Y no es que dejemos lo que hacemos ahora, no es que vamos a renunciar a nuestros trabajos o vamos a dejar de hacer lo que hacemos, sino que ahora la forma como lo hacemos ya no va a ser la misma, sino que va a ser conforme a la voluntad de Dios. Así que en alguna medida nosotros, hermanos, debemos abandonar aspectos de nuestra vida. Aquel que se dedicaba, por ejemplo, a la borrachera, ha tenido que abandonar a sus amigos en esos tiempos de compartir esos momentos de licor. Ha tenido que abandonar también el licor. Aquel que no abandona esas cosas que no le permiten cumplir con el propósito de glorificar a Dios, no es digno de Él. Debemos ir abandonando esas cosas. Es dejar, hermanos, en el contexto, todo aquello que me impide cumplir con el propósito de glorificar al Señor. Si Moisés no hubiera abandonado su vida, la que tenía hasta ese momento, no hubiera podido cumplir con el propósito del Señor, porque el llamado era a ir hacia Egipto. Acá, aunque Dios preparó a Moisés, ahora le ha llamado para la misión, y eso requiere abandonar la vida que ha llevado. No hacerlo significaría no cumplir con el propósito o con el llamado. Moisés quizás ya estaba acomodado en su nueva vida. 80 años tiene ya este hombre. Una edad donde ya no está pensando en emprender y mucho menos una misión como esta. 80 años yo creo que ya uno está diciendo es: a mí déjenme tranquilo. Una tarea tan grande como la que le estaba pidiendo Dios no es una tarea que estuviera en la mente de él, pero él debe abandonar esa vida a la que se ha acomodado, a la que se ha conformado, y debe hacerlo así como Jesús se despojó de su gloria con el propósito de venir a este mundo y libertarnos para gloria de su nombre. Pero ojo, hermanos, es abandonar cosas desde una convicción interna de mi relación con Dios ahora. Hablábamos el miércoles mencionaba nuestro hermano Jair, de una prédica que escuchaba por algo que comentamos allí, acerca de una mujer que quizás su forma de vestir era ostentosa, quizás era llamativa porque quería ser como el centro de atención y era orgullosa mostrando su forma de vestir. Pero escuchó un sermón donde se decía que esto no estaba bien.
y la cambió completamente y ahora se vestía de una forma mucho más humilde. Incluso la palabra que se utilizó, y no sé si es la del predicador, era como algo andrajoso, como algo descuidado, pero seguía siendo orgullosa porque ahora sentía que ella estaba mejor que las otras, que ellas no habían abandonado su forma de vestir y ella sí. Cambió su hábito, cambió su costumbre en su vestir, pero el orgullo no había cambiado, era el mismo. Antes orgullosa por cómo vestía y ahora orgullosa también por cómo vestía. Así que es desde una convicción interna de mi relación con Dios, no es solamente el cambio de hábitos. Moisés huyó, hermanos, se apartó porque él vio cómo fue rechazado allá en Egipto cuando él trató de hablar con sus hermanos. No aceptaron su mensaje, en él había desconfianza en ir, porque se sentía seguro en ese momento en sus habilidades, pero al ser rechazado ya no siente que él tenga la fuerza para hacerlo. Pero Dios le ha dicho, es en mi fuerza que lo vas a hacer. Es por la relación que ahora tienes conmigo que lo vas a hacer. Además le va a decir, los que te querían matar ya han muerto. Por eso, deja tu vida y ve. Él entiende la aflicción y la preocupación que hay en el corazón de Moisés, porque él conoce nuestro corazón. Y él conoce, por ejemplo, en el caso de esta mujer que, digamos en el ejemplo, conocía el corazón de ella. Solamente Él es quien puede transformar el corazón. Y eso se hace en medio de la relación que tenemos con Él. Dios trata con lo que hay en el corazón, hermanos, para que abandonemos esas cosas que no nos dejan cumplir con el propósito. Lo hace al relacionarse con nosotros de forma personal, de forma personal. Y claro, hay una responsabilidad en nosotros. Debemos esforzarnos en conocerle, en saber cómo es Él, en saber cómo piensa, en saber qué espera, en saber qué aborrece, en saber qué ama. Y entonces me despojo de esas cosas en el corazón que me inclinan a dudar de la relación que tengo con Dios y que por tanto no me dejan cumplir con el propósito de mi llamado. La pregunta es entonces, hermanos, ¿de qué nos hemos despojado? Quizás a veces cuando se habla de despojar, se piensa mucho en lo material, por ejemplo, entonces ya no tengo cosas materiales, pero puede quedar sin cosas materiales y el corazón estando igual. No se trata de eso. Se trata de que si lo material es en donde está mi corazón, de eso es lo que tengo que despojarme, porque mi corazón debe estar en Dios y no en lo material. Ese es el despojarme. ¿De qué me he despojado, hermanos? Todo el que ha sido llamado por Dios debe abandonar lo que no le glorifica y lo que no le honra. Y obviamente son procesos en los que nosotros debemos ir avanzando. En el versículo 19, en la primera parte, él dice, ve y vuélvete a Egipto. Le dijo Dios a Moisés allá en Madián, ve y vuélvete a Egipto. Se dirige a donde Dios le dice que vaya. Empieza a obedecer, empieza a abandonar su vida, pero no solamente es abandonar, sino dirigirse hacia un lugar específico. No solamente es dejar las cosas que teníamos en nuestro corazón y que no glorifican al Señor, sino que ahora nos dirigimos hacia hacer su voluntad. No estaba en el plan de Moisés, no era lo que él esperaba hacer, y cuando Dios nos llama, hermano, van a venir cosas que no son nuestro plan, cosas que no esperábamos hacer, cosas que no estaban en nuestra mente, instrucciones que no esperábamos, incluso que muchas veces no se ven lógicas, pero que si son el plan de Dios, hermanos, el llamado a nosotros es a obedecerlo y Él hará que su plan se lleve a cabo por más ilógico que parezca. Moisés objetó y procuró no ir, pero al final ya lo vemos acá, dándole la noticia a su suegro y alistando su familia para partir. Y Moisés regresaría seguramente con miedos, recordando lo que vivió, pensando en los que le querían hacer daño. Pero él regresará ya después de 40 años, hermanos, siendo un extraño allí en Egipto. Siendo un extraño. Muchos ya no estarán. Muchas cosas habrán cambiado. Y va Moisés entonces en obediencia, pero puede estar sintiendo angustia porque no sabe lo que va a pasar.
A lo que se va a enfrentar es desconocido. A lo que se va a enfrentar es algo a lo que él no conoce cuál es el resultado. Y es frente a eso a lo que nosotros como seres humanos sentimos angustia, ante esos eventos en los que no conocemos lo que va a pasar. Ahora, frente a todo ese panorama económico y político que se dibuja en el país, hay mucha incertidumbre y quizás haya angustia. Se está empezando este nuevo año en el que no sabemos qué va a pasar y puede generar algo de angustia, hermanos, porque no sabemos qué es lo que depara el futuro. Pero hermanos, para un hijo de Dios, la confianza en el Señor le lleva a vencer esa angustia. En la medida en que vamos creciendo en su conocimiento, esa sensación de angustia es menos fuerte. Él estará con nosotros, como le dijo a Moisés. Él estará con nosotros. Pueden haber miedos en nosotros, pero Dios los irá calmando poco a poco. Él le dijo a Moisés, allá en el versículo 19, vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Moisés, en el relato que tenemos, no hemos visto que le diga a Dios, pero ¿qué de aquellos que me quieren matar? Él nunca le manifestó al Señor ese miedo, por lo menos no lo tenemos en el relato. Pero Dios conoce la angustia del corazón de Moisés. Dios conoce la angustia del corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué nos angustia? Él lo conoce. Ahora, no quiere decir que esto es una enseñanza para que no oremos y que no es necesario ir hacia a Él con nuestras angustias. Eso no está enseñando el pasaje, pero lo que sí podemos ver acá es que el Señor conoce nuestras angustias. Él conoce lo que hay en nuestro corazón, hermanos. El Señor dijo, tendrán aflicción en este mundo, y eso es una verdad. Pero no se preocupen, yo vencí el mundo. También les dijo ahí mismo, antes de estas palabras, que no se turbe vuestro corazón, confíen en mí, confíen en mí. Y Él está tratando con la angustia de Moisés en ese momento, diciéndole, ve, porque los que procuraban tu muerte han muerto, ya no están. Dios conoce esa angustia, hermanos, y trata con ellas. Es la confianza que nosotros también tenemos. Quizás por algún momento nosotros estaremos angustiados, pero el Señor, por medio de hermanos, por medio de palabras, por medio de un sermón, por medio de una lectura bíblica, en medio de la oración, Él va a hablar a nuestro corazón y va a aquietar esas angustias. Él lleva consigo todo, hermanos. Versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés no va solo. Él tiene una familia. Moisés sale en su asno con su familia de la tierra de Madián. Es interesante ver cómo para este siervo del Señor su familia era importante y no los abandona para cumplir con su tarea ministerial. Cuando las cosas se ponen difíciles en Egipto, o cuando mejor, porque lo vamos a ver ahorita más adelante, cuando Dios entiende que la tarea debe hacerla él solo, Él cuida también de la familia. Pero un hombre que es llamado también para el ministerio, en este caso Moisés, no deja de lado su familia, es su primer ministerio, la atención de su hogar. Y estamos viendo que así como Josué lo dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, Moisés también está diciendo lo mismo. Él y su casa servirán al Señor. Él y su casa servirán al Señor. Lleva todo lo que él tiene. Eso es algo, hermanos, para tener nosotros presente y para ver aquí en este pasaje con Moisés. Son esas cosas, hermanos, que estábamos diciendo antes que Dios pida que nosotros hagamos y que parecen ilógicas, van a la gran potencia a enfrentar al hombre que es considerado Dios y lo van a hacer con una vara, porque también dice allí el pasaje que tomó la vara con la que pastoreaba sus ovejas y que el Señor la utilizó para el milagro de convertirla en serpiente. Y son esas cosas las que uno dice, bueno, vamos a enfrentar a este hombre y lo único que llevamos es esta vara. No lleva un ejército, solo va con su esposa, que al parecer podría ser quizás una esposa un poco, digamos, brava,
pero no como para decir, la llevo a ella y Faraón va a quedar asustado. El único que se asustaba probablemente con el enojo de su esposa era Moisés. Notemos que ya no es la vara de Moisés, hermanos, allí en el versículo 20. Dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Moisés esta vez sale con la vara de Dios en su mano, es decir, que iría en dependencia de Dios y en dependencia de su poder. El que Moisés tenga ahora la vara de Dios, hermanos, nos muestra de antemano que el conflicto que se avecina no será entre Moisés y Faraón, sino que el conflicto es entre Dios y Faraón, un hombre que era considerado Dios en la tierra. El conflicto es entre esos dioses, no entre Moisés y Faraón. Faraón, el Dios de los egipcios, frente al verdadero y único Dios. Eso representa esa vara que él está llevando. Debe llevar el mensaje también, hermanos, como Dios le dijo que lo debía llevar. Dios le da unas palabras para dar allí en el versículo 21 y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Dios hizo una demostración de poder delante de Moisés, esas 3 señales que vimos. Y él va entonces con la idea que al ver esas señales, Faraón quizás caerá rendido. Todos se admirarán. Y siempre pasa esto, hermano, nos hacemos expectativas quizás conforme a mi plan. Quizás cuando voy a predicarle a alguien, yo voy con la expectativa de que la persona va a caer rendida allí ante el Señor. Pero ese tipo de cosas corresponden a Dios. Nuestro llamado es a llevar el mensaje nada más, no hacernos expectativas de lo que va a suceder. Cuando nos hacemos expectativas y las cosas no salen como pensábamos, hay frustración. Y eso lleva a que quizás la tarea se empiece a ver un poco interrumpida. Dios también le advierte para que él esté preparado, hermano. Le dice, aunque hagan las maravillas, Faraón no dejará ir a mi pueblo. Pero el mandato no es interrumpido, es lleve el mensaje como yo se lo estoy dando. Hágalo de tal manera como yo le dije que hiciera. Y el llamado para nosotros entonces es de llevar el mensaje como Dios lo ha dado, hermanos, sin agregarle, sin quitarle y sin rebajarlo. Porque quizás también por el temor a que la gente no oiga, rebajamos el mensaje tratando de hacerlo más suave. Pero aún así, habrá gente que no va a oír y hace parte del plan de Dios. Él advierte todo el tiempo, Él les dijo a los 12, Jesús cuando los llamó, a ustedes los van a aborrecer. Ellos lo tenían claro, ellos sabían lo que iba a pasar, pero aún así el mandato es lleve el mensaje, advierta del problema, advierta de las consecuencias. La paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. No obedecer trae consecuencias eternas, las cuales en Apocalipsis, hermanos, son llamadas como la muerte segunda, esa condenación. Y Dios le dice a Moisés, lleve el mensaje, advierta de lo que se viene. Hermanos, Dios no va a cambiar su juicio. Por eso lo importante es llevar ese mensaje de forma verdadera. Hemos visto entonces en este primer punto cómo Moisés ha sido, cómo Dios ha obrado en el corazón de Moisés y empieza a obedecer y a organizar algunas cosas. Organiza su asunto con su suegro, lleva a su familia, no va él solo, y obedece en cuanto al mensaje y las obras que debe hacer. Empieza a obrar Dios en el corazón de Moisés para que él obedezca y cumpla con el propósito que él tiene. El segundo punto es que Dios obra en lo familiar para su propósito. Versículos 24 al 26, hermanos. El Señor ha establecido un modelo. Segundo punto, para quienes de pronto toman nota. Dios obra en lo familiar para su propósito. Primer punto, Dios obra en lo individual para su propósito. Éxodo 4, 24 al 26. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Hablarás a tus hijos y a tus nietos, dice la palabra. Recordemos las generaciones, cuando vino el pastor Sebastián, igual no es una prédica de él, es un mensaje que está en la escritura, están esas 3 generaciones todo el tiempo, hijos y nietos.
No quiere decir que no haya excepciones, no quiere decir que quizás si en mi casa no han escuchado, entonces yo ya no puedo llevar el mensaje. Pero lo que sí quiere decir es que es en el primer lugar en donde nosotros debemos predicar y procurar que mi familia oiga las palabras del Señor. No puedo pretender irme a llevar el mensaje de salvación fuera de mi casa cuando en mi casa yo no lo estoy llevando. El modelo de Dios es primero en su casa. Y como dije, no quiere decir que no haya excepciones, hermanos, pero esas excepciones pertenecen a la soberanía de Dios. El modelo que Él ha dado es individual y luego familiar. Nos encontramos frente a estos versículos y no sé si cuando los leímos, y seguramente cuando los han leído en otras oportunidades, se han dado cuenta que que no son unos versículos muy fáciles de interpretar. Quizás es uno de los pasajes más difíciles y oscuros para la pobre mente humana. Son difíciles. Los expertos han discutido bastante y todavía no se ponen de acuerdo en cuanto a lo que estos pasajes realmente quieren decir. Son muy difíciles, sobre los que se está hablando bastantes cosas y que muchas de las cosas que se pueden decir no están exactamente determinadas en el texto. Así que muchas de las conclusiones a las que se llega son con especulaciones de lo que podría estar pasando. Obviamente nosotros tomamos algunas posiciones en cuanto a lo que leemos. Y lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que recordemos que Moisés está obedeciendo ahora. Él ha ido a donde su suegro y le dice: volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Él no le dice: es que Jehová se me apareció de esta forma en la zarza no se consumía y me envió a hacer esto. No sonaría lógico para Jetro. Él simplemente le está diciendo: voy a ir para ver si aún viven. Y él le dice: ve en paz, busca a su familia y parte hacia Egipto. Él ha creído, quizás no perfectamente, Moisés. Aún vamos a ver adelante que sigue poniendo algunas objeciones. Pero esa fe en él se irá perfeccionando y él va a llevar las señales y el mensaje dado con fidelidad. Es un viaje de varios días y podemos inferir entonces que seguro en el viaje él ya le ha contado a su esposa lo que quiere hacer, o lo que le fue dado para hacer. Hermanos, ¿cuál sería la reacción de su esposa al escuchar esa historia de Moisés? ¿Cuál creen que sería la reacción? Yo creo que la reacción es de no creerle. Yo puedo imaginar que ella no le creyó a Moisés y obviamente por conexión no le ha creído a Dios. En medio del viaje, Jehová le dice a Moisés, y me voy a devolver unos versículos: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas, versículo 21, delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y en el 22 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Le está dando instrucciones de cuándo debe hablar esas palabras y cuándo debe hacer las señales. Cuando hayas vuelto a Egipto, le dice: mira que hagas delante de quién, de Faraón, todas las maravillas que he puesto en tu mano. No le dice hágala delante de todos los que no crean, delante de Faraón. Y después le dice en el versículo 22, le dirás: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y es en la única parte de las escrituras donde se dice esto. Pero en el versículo 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En el contexto, hermanos, le está dando de nuevo instrucciones para hacer y decir delante de Faraón: Israel y mi hijo es mi primogénito, y como no lo dejas ir, yo voy a matar a tu primogénito. Describe claramente entonces, de una forma muy general, la última plaga, la del juicio, la de la muerte de los primogénitos, cuando se da la Pascua. En ese momento de la Pascua se hizo una distinción por medio de una señal entre el pueblo de Israel y el de Egipto, y era la sangre del cordero en las puertas de las casas. Ese mensaje habla de la muerte del cordero, de su sangre, de que quien tenga la señal de la sangre del cordero no morirá, no será condenado y no tendrá la muerte segunda. Hace una distinción entre los dos pueblos. Solo su pueblo será cubierto por la sangre de Cristo. Solo el pueblo de Israel, con la sangre del cordero en los postes y dinteles, podría estar seguro ante la muerte de los primogénitos. Solo
el pueblo de Israel, solo el pueblo de Israel. Pero ¿cuál era la señal que él había dado para que la persona fuera considerada parte del pueblo de Israel y no fuera cortada? Que le dio a Abraham la circuncisión en Génesis 17. Se dio a Abraham la señal de la circuncisión. Todo varón sería circuncidado como muestra, como señal del pacto entre Dios y Abraham, como señal de ser parte del pueblo de Israel, y quien no lo tuviera sería cortado del pueblo. Todo varón del pueblo de Israel, para ser parte del pueblo de Israel, o sea, hijo de Dios, primogénito, debe llevar la señal, si no sería como si no lo fuera. Ahora entendemos que esa era una señal física momentánea que apuntaba a una realidad espiritual que tenía que ver con la eternidad y no con lo temporal. Hermanos, quien no sea cubierto por la sangre del Cordero y circuncidado en su corazón será cortado de la tierra. Entonces Moisés está llevando ese mensaje acerca de ese día de juicio a Faraón. Él está llevando ese mensaje acerca de que el que no sea parte del pueblo de Israel perderá a su primogénito. Él lo ha creído, pero su esposa, que es madianita, no lo ha creído. Entonces viene allí el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. La mayoría asumen esto como un acto que está haciendo Dios contra Moisés. Quiso matarlo a Moisés por la desobediencia de él en cuanto a su círculo familiar. Evidentemente un niño no puede tomar la decisión de ser circuncidado a los 8 días de nacido. Es un tema de los padres, es un tema específico de Moisés. Pero a mí me deja dudas esto. Dios lo llamó, Dios lo convenció. Él no tenía opción, debía ir a hacer la tarea que el Señor le mandó. Pero ¿por qué esperar hasta este momento para venir a matar a Moisés por no tener a su hijo circuncidado? Si eso Dios ya lo sabía desde antes. De hecho, algunos incrédulos usan este versículo para decir que Dios es bipolar, que un día está pensando en una cosa y al otro día está pensando en otra, que un día quiere salvar a alguien, llamarlo para que venga a caminar con él, y al otro día lo quiere matar. Dios no es un Dios bipolar, obviamente nosotros lo sabemos. Él trata a Moisés con suma paciencia, lo convence de hacer la tarea, y dicen estos personajes, y ahora procura matarlo. Él no es bipolar. Precisamente en medio de todo esto lo que está mostrando es que Él no cambia. Él se va a presentar como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el Dios del pacto, que habló y que cumple, que su palabra es seria, que es verdadera, que no es un juego. Está enviando a Moisés a llevar ese mensaje, pero Moisés ahora puede estar siendo estorbado por la incredulidad de su esposa. No sé si creo que lo voy a mencionar más adelante, pero quiero mencionarlo acá. Ella es de Madián. Madián era un hijo de Abraham, pero no es por allí la descendencia es por Isaac. O sea, ellos, aunque son descendientes de Abraham, no son parte del pueblo de Israel. El hijo de Isaac fue Jacob, a quien se le llamó Israel. O sea que por este lado ellos están ya con otras costumbres. De hecho, Jetro es sacerdote de Madián, pero ellos tienen otras costumbres. Por ejemplo, en cuanto a la circuncisión, porque muchos pueblos utilizaban la circuncisión en ese tiempo. Egipto lo hacía también, pero en contextos diferentes. Para Madián la circuncisión era cuando el hombre se iba a casar. En ese momento era circuncidado, no a los 8 días de nacido como para los judíos, y eso fue orden del Señor. Entonces quizás ella está haciendo un estorbo en ese tema, porque ella seguramente le habrá dicho a Moisés, ahora estamos en Madián y nuestras costumbres son estas, aquí lo hacemos de esta forma. Y ese hombre no había sido circuncidado. Estoy hablando de Gersón, que fue el primogénito de Moisés. Entonces Moisés ahora puede estar siendo estorbado por la incredulidad de su esposa, que no le deja ir a cumplir con la tarea de forma correcta, y quizás no es que no le esté dando permiso, pero sí que está estorbando su camino. Y Dios la lleva a ella a ver que sus palabras son reales y son verdaderas, haciendo sus palabras vivas en ellos mismos. Le dijo, dile a Faraón, si no dejas ir a mi hijo, mataré a tu primogénito. Y ahora se presenta, y lo que yo veo es que no
están pretendiendo matar a Moisés, sino a su primogénito, a Gersón, haciendo vivas las palabras delante de Séfora, la esposa de Moisés. Quiso matarlo, a su primogénito, a Gersón, quien podría considerarse como no parte del pueblo de Israel porque no era circuncidado. Moisés debía tener una familia conformada al pacto de Dios. Y es el punto que estamos viendo hoy. Ella era madianita, y es lo que les estaba explicando ahorita. Y entonces su costumbre en la circuncisión era diferente. Pero a los descendientes de Abraham, por el lado de Isaac, que es el pueblo de Israel, para ellos no era así. Era al 8º día, y así debía ser. Quien no lo hacía sería cortado del pueblo. Era un pecado que producía muerte. Quizás ella había dicho a Moisés a que las cosas se hacen así, pero ahora, al saber las palabras de Dios dadas a Moisés para Faraón y viendo lo que está pasando, ¿qué hace ella? Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, un cuchillo de piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Esa fue la reacción que tuvo Séfora. Séfora ahora cree en las palabras del Señor y actúa, se alinea con las ordenanzas de Dios para su pueblo. Hace lo que Dios había mandado. Se considera a ella misma y a sus hijos como parte del pueblo de Israel, hijos de Dios, sujetos a la voluntad de Dios. El Señor obra en el corazón de la familia de Moisés también, para que ellos se alineen. Alguna vez yo hice una pregunta hace muchos años, pensando en que los hijos de un ministro deben estar en sujeción, que los hijos de un ministro, el esposo, el ministro debe gobernarlos y mantenerlos en obediencia. Y yo preguntaba, ¿qué pasa si una persona es llamada al ministerio y sus hijos no están en obediencia mientras están en su casa? Después ellos salen y forman sus familias, pero mientras están en sus casas. Y la respuesta que se me dio es: si él fue llamado por Dios al ministerio, sus hijos, Dios se encargará de que estén en obediencia. Así que es lo que está pasando acá. Y entonces Séfora le dice a Moisés: tú eres esposo de sangre. Y esa palabra esposo quiere decir tú eres pariente político de sangre. Ella es descendiente de Abraham, pero no de Isaac ni de Jacob. No es parte del pacto, no son de los que se consideran hijos de Israel, hijos de Jacob, hermanos. Y esto es un misterio, que es lo que dice Pablo en Efesios 5, 31 y 32, y quisiera leerlo. Allí Pablo está hablando del matrimonio, y él dice que es un misterio lo que pasa allí. Efesios 5, versículos 31 al 32, dice el Señor así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un hombre y una mujer que no son parientes de sangre, se hacen parientes de sangre, se hacen hueso de sus huesos y carne de su carne. Es el misterio, hermanos, de lo que sucede en una unión matrimonial. Y es lo que pasa con Cristo y la iglesia. Nos hacemos uno. Y es un misterio la forma como el Señor obra, hasta los detalles. No los conocemos realmente qué es lo que sucede allí. Hermanos, Cristo es esposo de sangre para la iglesia. Salvos por su sangre y circuncidados en nuestro corazón. Una circuncisión es quitar algo inmundo del cuerpo del varón allí en lo físico. Eso era lo que connotaba para el pueblo de Israel. Pero en Cristo es quitar lo inmundo del corazón. Séfora creyó a las palabras de Moisés, que son las de Dios. Y no es Dios siendo creativo, bueno, ahora ¿cómo hago para que ella me crea? Es que el creer y obrar y conformarse al pacto de Dios es lo que Dios busca en cada familia. ¿Y qué dice el texto luego? Versículo 26. Que era lo que le había dicho Dios a Moisés para que le dijera a Faraón: deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Qué dice el versículo 26? Así le dejó luego ir. Así le dejó luego ir. Moisés ahora puede ir a llevar el mensaje con tranquilidad, no está siendo más estorbado. Séfora creyó a esas palabras, hermanos, y le dejó ir.
Ya no estaba en contra, sino que se alineaba con la voluntad de Dios. De hecho, en el capítulo 18 de Éxodo, vemos cómo Jetro conoció todo lo que Moisés había, o Dios había hecho por manos de Moisés allá en Egipto. Y dice que Jetro fue a donde estaba Moisés y que llevó con él a Séfora, a Gersón y a Eliezer, a los hijos de Moisés, que ya se habían ido entonces. Y ahora Moisés parte solo para hacer la tarea que Dios le llamó a hacer. Acá vuelvo, hermanos, a quienes mencionan que lo que iba a pasar es que Dios iba a matar a Moisés, por lo que se dice es que al circuncidarlo derrama sangre, y esa sangre derramada en la obediencia de Séfora es con la que unta a Moisés, y entonces el ángel le deja ir y no le mata, hermanos, pero funciona para ambos, para Moisés y para Gersón. Hubo derramamiento de sangre y hay perdón, porque la única forma en que hay perdón por la transgresión es por el derramamiento de sangre, y solamente por el derramamiento de sangre de ese Cordero perfecto que es Cristo. Hermanos, el mensaje del Evangelio es verdadero y quienes lo llevamos debemos estar seguros de eso. Debemos estar convencidos de eso. Dios dijo: mataré a tu primogénito, y es lo que él hizo exactamente en Egipto. Él dijo: el que cree será salvo y el que no cree morirá. La muerte segunda. Sufrirá la condenación eterna. No es un juego. Es la palabra de Dios, es verdadera. La salvación y la condenación le pertenecen a Dios. El que cree no será condenado porque está cubierto por la sangre de Cristo. Escuchaba en la predicación, en una predicación que decía: Dios no es un Dios bipolar. Imaginemos que está cayendo fuego y que yo puedo tener una sombrilla que me protege de ese fuego. ¿Qué pasa si yo me salgo de la sombrilla? No es que ahora Dios cambió de pensar, sino que yo ahora ya no estoy protegido por la sombrilla. Esa sombrilla es Cristo, quien nos protege de la ira de Dios. Él es quien ha determinado las condiciones y nuestra parte es creer, y luego de creer, obrar en amor. La fe obra por el amor. Debemos, hermanos, ser testimonio vivo, familias que dan testimonio, alineadas con la voluntad de Dios. Sabemos que no lo vamos a hacer de forma perfecta, pero debemos siempre procurar el que nuestra relación con el Señor sea evidente, manifestar su nombre en lo que hacemos. Y cada cosa también se irá dando en el tiempo de Él. Es en el tiempo del Señor y de acuerdo a la voluntad de Él. La iglesia está llamada, hermanos, a ser circuncidada en su corazón y reconocer al Señor como su esposo de sangre. No éramos familia, pero por su sangre hemos sido hechos familia. Tenemos comunión, hermanos, ahora en el sentir, en el pensar, en el actuar para la gloria de su nombre. Eso es lo que va pasando también en un matrimonio. Muchas parejas se separan a los pocos meses porque dicen: no hubo compatibilidad, no nos entendimos. Eso no va a pasar. No se van a entender. Eso ya hay que tenerlo por seguro. Pero en la medida en que vamos avanzando, nos vamos fusionando y vamos pensando más uno como el otro, y eso va a ir cambiando, hermanos. Es lo que pasa cuando el Señor nos llama. Cada vez que vamos caminando con Él, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro actuar es más conforme a la voluntad de Él. Al principio somos reacios, somos un poco necios, pero poco a poco nos vamos fusionando y vamos pensando más como Él. Eso es exactamente lo que pasa también en los hogares. Hermanos, tercer punto: Dios obra en cada aspecto para su propósito. Dios obra en lo individual para su propósito, en lo familiar para su propósito y en cada aspecto para su propósito. Éxodo 4, 27 al 31. Dios dirige a las personas que Él va a usar para que vayan siendo añadidas. Versículo 27. Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Él va poniendo personas que se van sumando a ese proceso de salvación, a esa misión o a esa gran comisión que tiene la iglesia. Normalmente los primeros son los de la familia, como ya hizo con Moisés, pero después van llegando otros. Es necesario que Moisés ejecute, que obedezca. Él salió de Madián hacia Egipto y en el camino Dios alineó a su familia para tener un mismo sentir y un mismo pensar. Ojo, nuevamente quiero ser claro acá: fue en el camino, es en el caminar
que nosotros nos vamos alineando todos juntos con la voluntad del Señor y cada vez más vamos pensando igual y sintiendo igual, y el Señor tiene los tiempos. No nos angustiemos si ahorita es un tiempo en el que quizás alguien en mi familia no lo ha hecho. Oremos y perseveremos en seguir llevando el Evangelio. El Señor sabe cuáles son los tiempos, pero al mismo tiempo, hermanos, Dios estaba obrando en el corazón de Aarón. Aunque Dios le había dicho que enviaría con él a su hermano Aarón, Moisés no sabía cómo sería eso, pero Dios sí lo sabía. Y mientras Moisés venía, él iba diciéndole a Aarón que fuera a recibir a su hermano. Aarón no sabía que él venía. Él no recibió un WhatsApp diciéndole ya en 3 días voy para allá. Pero Dios sí sabía que él iba a ir y sabía también para qué iba. Dios tiene todo planeado, tiene todo preparado. Por eso el llamado a no estar presas del miedo, hermanos, porque Él pone todos los elementos en el orden necesario, en el orden preciso y en el momento en que se necesitan. Quizás 40 años sin ver a su hermano y sin saber su reacción, pero Dios estaba obrando en ambos para ese reencuentro. También, hermanos, obra en el corazón para que haga las cosas que debe hacer, pero les instruye. Versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. No solo obra, sino que él instruye a las personas. Moisés fue instruido por Dios y ahora Moisés instruye a Aarón. Estaba dando la información que Dios le dio. Dios preparó su corazón, pero la tarea de Moisés era dar el mensaje, y eso es a lo que nosotros lo llamamos discipulado. Moisés ahora está discipulando a Aarón y le está dando las palabras que Dios le había dado. Hemos sido salvados acá en este plano, hermanos, y caminamos como salvados para dar el mensaje a otros, y Dios prepara los corazones de quienes se irán sumando. Debemos hacerlo. Sí, el primer círculo es en la familia, hermanos, como ya vimos, pero no quiere decir que me quedo allí. Debemos ir a otros. No podemos ir a otros si en casa no lo hago. Pero, hermanos, eso también es claro, porque que las personas crean no depende de nosotros. Eso depende de Dios. Eso depende de Dios. Si en casa no creen, eso no me impide ir a los de afuera. Pero lo que sí no puede pasar es querer ir a los de afuera cuando no lo he hecho en mi casa. Esposo, quizás se pregunta, ¿cuándo me van a poner a servir en la iglesia? ¿Cuándo me van a enviar a discipular a alguien? Yo quiero discipular. Tiene esposa y tiene hijos para ser discipulados. Hagámoslo. O la mamá, ¿a quién discipulo? Allí están sus hijos. Pero no me creen. Eso depende de Dios. Lo que está en mi obediencia es hacerlo. Sobrinos, a mi familia, a los que están allí cercanos a mí. Moisés contó a Aarón, hermanos, todas las palabras de Dios. Lo más importante aquí no era la vida de Moisés, sino lo que Dios le dijo que hablara. Porque muchas veces en las iglesias también se paran personas a dar esos testimonios y de lo que más hablan es de su vida, ¿no es cierto? Y claro, quizás hay una buena intención, quieren mostrar cómo Cristo cambió la vida de la persona, pero no se habla de Cristo, se habla era de la vida de la persona y todas las fechorías que quizás hacía antes, todas las maldades que hacía antes. Pero nosotros fuimos enviados a anunciar las virtudes de Cristo, no las maldades que yo hacía antes. Ese discipulado continúa, hermanos, versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Ahora ellos van a los ancianos, y es Aarón el que habla de todo lo que Dios le dijo a Moisés. Hizo las señales delante del pueblo. Moisés discipula a Aarón y Aarón discipula a los ancianos. Ese es el modelo del Señor. Una persona, su familia, los de afuera, y Dios va sumando personas. Eso es un modelo, hermanos, y es el modelo de Él porque la salvación le pertenece a Él. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando nosotros discipulamos? Cuando se sigue ese modelo de Dios, y ese es el propósito supremo que era el título para nuestra prédica el día de hoy. El propósito supremo de la salvación, versículo 31. Y el pueblo creyó
Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se inclinaron y adoraron. Cuando llevamos el mensaje, hermanos, el de Dios, bajo el modelo de Dios, Moisés llevó las palabras de Dios a Aarón. ¿Cómo sabe Aarón que son las palabras de Dios? Fue dada, hermanos, la palabra de Dios fielmente y estaba acompañada de las señales, las que vimos hace 8 días. Dios es quien da el convencimiento a Aarón. No hay forma de que nosotros podamos convencer a alguien con nuestros argumentos de que es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien da el convencimiento por medio del Espíritu. Pero se cumple el propósito supremo. Creyeron y se inclinaron y adoraron. Al predicar, el hombre puede invocar el nombre de Cristo. El pueblo de Dios cree y cumple el propósito para el cual fuimos creados. Creyendo y oyendo, dice allá. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado. Ellos oyeron las palabras de Dios. Es el único medio por el cual las personas pueden creer, pueden inclinarse y adorar. Cuando exponemos la palabra de Dios con fidelidad, la salvación de Dios viene para la vida de las personas. Es una palabra que libera, es una palabra que trae redención, pero no se queda allí, porque el propósito supremo de la salvación, de la liberación, es que adoremos a Dios, que nos inclinemos a Dios, que nos postremos ante Dios. Toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará su nombre. Quisiera volver a los versículos que leyó nuestro hermano Andrés al principio en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Y desde el versículo 10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Postrados adorándole al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. ¿Cuál es la actitud, hermanos, de aquel que ha creído? Postrarse y adorar al único y verdadero Dios. Ante quien nos postramos, hermanos, a quien adoramos en nuestra vida, debemos meditar en eso el día de hoy. Ante quién nos postramos y a quién adoramos. Para esto fuimos hechos salvos. Ese es el propósito supremo de la salvación. Y el modelo es discipular en nuestras casas, a nuestra familia, y luego también a aquellos que están afuera y que no son parte de mi familia.